Cambiamos de tema porque recordemos que luego de un operativo militar conjunto entre Estados Unidos y Venezuela en territorio venezolano, en el que el gobierno norteamericano aseguró que fue dado de baja Héctor Guerrero, conocido como alias Niño Guerrero, hablamos con expertos para entender las implicaciones que trae esta situación para la región. Lizeth, vuelvo con usted, ¿qué le dijeron? Pues mire, Karen, una de las cosas que advierten los expertos es que luego de este golpe contra esta estructura se requiere de un trabajo articulado entre los diferentes países en donde pues justamente opera este grupo delincuencial, pero también advierten que es necesario se tomen acciones frente a las finanzas de este grupo. Durante la noche del viernes, el gobierno norteamericano confirmó el que sería uno de los mayores golpes contra una de las estructuras más temidas del narcotráfico multinacional, el Tren de Aragua, luego de que el Comando Sur de los Estados Unidos confirmara que la operación conjunta en el estado de Bolívar en Venezuela dejara como resultado la muerte de Héctor Rustenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, su cabecilla principal. A principios de esta semana, el Departamento de Guerra, en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas, se llevó a cabo un ataque armado contra un complejo del Tren de Aragua de Venezuela. Se confirmó la muerte del fundador y del líder del Tren de Aragua, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, durante el ataque. Con la muerte de la cabeza principal de la banda criminal transnacional, surgen dudas sobre cómo eso puede llegar a impactar las operaciones del Tren de Aragua en los países hasta donde extendió sus redes, como es el caso de Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Panamá, así como en los Estados Unidos. Lo último, mediante lo que llaman una operación cinética, un cohete que le hicieron caer. Esto es un hecho, de todas maneras, importante que se ha producido, pero que al mismo tiempo plantea inquietudes y dudas, porque tiene que ver con cuáles son las condiciones en las cuales los Estados Unidos hacen sus operaciones en contra de cabezas del narcoterrorismo. Considerar que la caída del Niño Guerrero es el comienzo del fin del Tren de Aragua tiene algo de ingenuidad. Esto requiere un trabajo conjunto entre los distintos países. Trabajo conjunto que no existe, porque no existen relaciones en términos de inteligencia, justicia, investigación criminal, necesarios para precisamente golpear de manera contundente esta estructura. Para los expertos, este golpe no necesariamente podría representar el debilitamiento de esta estructura organizada, conocida por impartir el terror y la violencia como mecanismo para instaurarse en la profundo de la criminalidad en los países, buscando el control territorial mediante el tráfico de estupefacientes, extorsiones y homicidios selectivos que han marcado un patrón con los embolsados y los incinerados. Para hacerles frente, dicen los expertos, se requiere de algo más. El Tren de Aragua nace en la cárcel de Tocorón en Venezuela y tiene tres características fundamentales. Lo primero, descentraliza su negocio de la cocaína y microtráfico y lo amplía hacia el oro, hacia la extorsión, hacia el microtráfico. Lo segundo, se expande por toda América Latina, no se concentra solo en Venezuela ni siquiera en Colombia. Golpear sus finanzas, que es ahí donde hay que centrarse, desde luego deteniendo a los líderes, pero es la estructura financiera la que hay que golpear con mayor contundencia y desde luego en cooperación con los distintos países. Para los expertos, de no lograrse un trabajo conjunto entre países para hacer frente al Tren de Aragua, tras la muerte de su cabecilla central, la organización multicrimen podría recrudecer sus acciones en los países donde tiene presencia. Presten atención a esta historia porque hubo una situación que ayer en horas de la noche alteró la tranquilidad de los habitantes de San Cristóbal Sur. Un procedimiento policial habría terminado en la captura de 3 personas. Cerca de las 11 de la noche de este viernes, una serie de disparos generaron pánico entre los residentes y comerciantes del barrio Villa Javier, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por un vehículo sospechoso que se encontraba estacionado. Llegó una patrulla de la policía, pues les requirió documentos, dejaron la moto detrás de la camioneta. En ese momento, pues, según dicen los policías, los ocupantes del vehículo amenazaron, mostraron arma de fuego. Las cámaras de seguridad captaron lo que pasó después de dicho incidente, cuando el conductor maniobró en reversa, al parecer en un intento para escapar, generando estragos a su paso. Arrancaron en reversa y se llevaron las motos por el camino. En esa la de la policía, pues atentaron contra los policías, fue el intercambio de disparos. Según relatan testigos, fue en segundos que ocurrió todo. Primero, el fuerte estruendo que dejó el vehículo humeando. Luego escucharon 5 detonaciones y al salir se encontraron con este panorama. Hubo un intercambio de disparos
y los ocupantes del vehículo se fueron 2 y capturaron 3. El conductor del automotor se habría dado a la fuga tan pronto como pudo, luego del fuerte choque, mientras las autoridades lo perseguían e identificaban a los demás ocupantes. El vehículo fue requerido, fue porque lo radiaron y aparecía que era un carro que estaba robado. Okay. Y más tarde confirmaron que era una receptación, o sea que sí estaba reportado como robado. De momento, lo que piden los residentes de la zona es que se identifique al conductor, la persona de camiseta blanca, que se habría dado a la fuga, para que responda ante la justicia por los daños ocasionados. Y actualizamos una de las noticias del día y es la captura de alias Chalá, acusado de ser el responsable de la muerte del periodista Mateo Pérez. Oriana. Karen, así es. Los nuevos detalles que conocimos es que sobre las 3 de la tarde en Ibagué se dio inicio a la audiencia de alias Chalá, quien se encuentra a manos de las autoridades competentes por delitos como concierto para delinquir, extorsión y terrorismo. Recordemos que las labores de inteligencia adelantadas permitieron ubicarlo en la noche de este viernes. 20 uniformados conformados por Grupo Antiterrorismo, Grupo de Operaciones Especiales, la Dijín, lo interceptaron en el peaje de Flandes, Tolima. Rodearon el vehículo y lo capturaron. También recordemos que alias Chalá cuenta con una orden vigente de captura. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Estamos muy atentos de cómo avanzan las diligencias. Ahora tenemos que hablar y cambiar de tema porque se presentó un grave incendio en el municipio de Soacha, en donde no se presentaron heridos afortunadamente, pero sí una gran afectación estructural a una fábrica de madera, una bodega de madera en este municipio. Tuvimos la oportunidad de hablar con las autoridades sobre el tema y esto fue lo que nos dijeron. Urgente, por favor, urgente, urgente. Hacia las 3 de la tarde las autoridades fueron alertadas sobre un incendio que se propagaba en una bodega de madera en Soacha. De inmediato los organismos de emergencia acudieron al lugar y lograron controlar las llamas. El incidente no dejó personas heridas. Digamos, desde horas de la tarde se activó el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo por parte de la Policía Nacional. De manera inmediata, los cuerpos operativos, bomberos voluntarios, bomberos oficiales y defensa civil atendieron al llamado. En el momento nos encontramos ya atendiendo puntos calientes de la emergencia. Después de que las autoridades reportaran un incendio aquí en Soacha a las 3 de la tarde, la comunidad, los bomberos, la defensa civil y otras autoridades vinieron aquí al lugar para poder disipar el incendio. Sin embargo, en este momento hay otras estructuras afectadas, como la de la bodega que se encuentra justo al costado de donde fue el incendio. En cuanto a las viviendas aledañas, pues ya por parte de los profesionales de la Oficina de Gestión de Riesgo, ingresaremos a hacer la verificación correspondiente para así determinar el estado de la estructura. Ya ha desalojado bastante las casas, pero tenemos el peligro de que pase a la siguiente casa, que es una chatarrería. Asimismo, la comunidad relató lo ocurrido y explicó que varios vecinos intentaron ayudar utilizando baldes y mangueras para mitigar el incendio. Sin embargo, cuando las llamas se propagaban, el barrio no contaba con suministro de agua, lo que dificultó las labores para controlar la emergencia. A mí me informaron inmediatamente, una amiga me llamó y me dijo, mire que el depósito de Giovanni se está incendiando. Entonces yo vine inmediatamente porque él es un amigo mío, vive al frente mío. Entonces yo me vine para acá y cuando resulta que los bomberos me llegaron, pero las mangueras estaban rotas y llegaron sin agua. Entonces, ¿qué hicimos los vecinos? Pues gracias a Dios, colaboramos todos con la agua que había, porque en este barrio no había agua, en este momento no había agua. Aunque actualmente el incendio ya fue 100% controlado, autoridades iniciarán una investigación para poder conocer más detalles de lo sucedido y determinar qué tan afectadas se encuentran las viviendas aledañas. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.